Ya. En una ferretería, mientras menos solventes estén dentro de la ferretería propiamente dicho, la ferretería, el riesgo es menor, porque tú sabes que las Ok. ferreterías no quieren eso, exponer eso. Ya entendí mejor. Gracias, te Vale. pasaste. Profesor, Chicos, buenas noches, ¿cómo buenas noches. está? Buenas noches, Jorge, Profesor, buenas Fiorella, noches. Miriam, Mechita. Qué bueno que ¿Qué estén tal? sinergia entre ustedes, ¿ah? Me parece excelente. Y como ya le dije, creo, la vez pasada, es válido que ustedes también puedan promover sus reuniones, que no estén, cuando yo no sea la parte que está encargada, sino entre ustedes, para poder también hacer la resolución de aquellas tareas que quizás algunos no entiendan y otros sí. Y siempre vuelvo a repetir a mis alumnos que no debemos ser islas, ¿no? Estos grupos, inclusive después de terminar los estudios, se deberían mantener porque se pueden establecer sinergias y oportunidades de negocio entre todos. Eso es lo que yo siempre... Muy cierto, Así muy es, cierto. así es, ¿no? De donde menos se espera se puede recibir la ayuda, ¿no? Y para mí, eso siempre ha sido mi política de trabajo, ¿no? Inclusive cuando he estado en temas de labor propia, ¿no? Establecer siempre compatibilidades, amistades, relacionarse, ¿no? Y mantener sobre todo esas relaciones que te pueden dar algún tipo de soporte, ¿no? O apoyo a posteriori. Bueno, chicos, continuemos con nuestra clase de incendio. Ya vimos lo que era valor total, en donde la relación de la suma asegurada tiene que coincidir directamente y ser exacta con el valor declarado de los bienes a primer riesgo relativo, ¿no? En donde se toma un porcentaje de los bienes como suma asegurada y el a primer riesgo absoluto, en donde no interesa esa relación y el cliente establece una cantidad fija, ¿ya? En este primer riesgo absoluto, mayormente las tasas son más caras, porque obviamente la compañía de seguros acá no te va a aplicar la regla proporcional, porque no hay relación. En cambio, en a valor total, sí te aplicaría la regla proporcional. Pero también, a la par, valor total es una de las modalidades, creo, a veces más extendida, ¿no? En manejar algunos tipos de seguros, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora vamos con los riesgos excluidos, que es la parte importante, ¿no? Como riesgos excluidos tenemos las erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra o cualquier otra convulsión de la naturaleza con excepción de radio, guerra, internacional o civil y actos perpetrados por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas, asonada, motín o conmoción civil o popular, huelgas, conflictos colectivos de trabajo o suspensión de hechos de labores y movimientos subversivos. Explosión distinta a la proveniente de incendio. Material para armas nucleares. Emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos. Apropiación por terceros de las cosas aseguradas durante el siniestro o después del mismo. Objetos averiados o destruidos por fermentación, vicio propio, ni los daños ocasionados por la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los objetos asegurados. Daños y desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por la caída del rayo, aunque en la misma se produzca incendio. Tipos de pólizas que tenemos en incendio, ¿no? En incendio tenemos seguros de daños a la propiedad a riesgo nombrado. Bajo el seguro de incendio y líneas aliadas a riesgo nombrado, se pueden incluir las siguientes cláusulas de acuerdo con las necesidades de riesgo que se analice. Entre las principales líneas aliadas, que son estas cláusulas, tenemos las siguientes, las cuales pasamos a desarrollar, donde lo más importante es conocer muy bien cada una de las coberturas. Perdón, yo siempre molestando, pero Sí. Riesgo nombrado quiere decir que está mencionando cada uno de los riesgos a los que se está expuesto, específicamente con eso. Sí, Si es fuera correcto. el siniestro con un riesgo que no esté nombrado ahí, no está No hay cubierto. cobertura, así es. Ah, ok. Así Ya, es, ¿no? listo. Solamente hay Gracias. dos tipos de esta modalidad, ¿no? A todo riesgo, que dice te cubre todo, o te cubro todo menos lo que está excluido, y riesgo nombrado, que solamente te cubro lo que estoy detallando. Y también hay algunas ocasiones donde hay un mix, ¿no? Tienes riesgos nombrados, pero también tienes las exclusiones,
¿ya? O sea, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero básicamente son dos, a todo riesgo y a riesgo nombrado, ¿correcto? Ok, entonces continuemos. A, cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por incendio o rayo en instalaciones o aparatos eléctricos. De acuerdo con lo establecido en el acápite incendio y o rayo en aparatos eléctricos de las condiciones generales de esta póliza, la presente cláusula se extiende a cubrir las pérdidas o daños que sufran los aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas que sean consecuencia directa de rayo o incendio que tal fenómeno origine o desarrolle. Incendio accidental, aunque provenga de desgaste natural, falla mecánica o eléctrica, defecto de fabricación, uso inadecuado, cortocircuito, arco voltaico, sobrecargas u otras causas inherentes al uso de la electricidad. Chicos, es importante que en el tema de seguros, ¿no? Yo sé que ustedes están ahorita recibiendo, bueno, al menos los que no tienen una amplitud de conocimiento en el tema de seguros, algunos conceptos, ¿no? Que yo les sugiero de cada lectura que tengan, vayan al mataburro, ¿ya? Como decía mi abuelito, es importante que conozcamos cierto tipo de conceptos, por ejemplo, arco voltaico, ¿no? Falla mecánica o eléctrica, defecto de fabricación, para que ustedes mismos amplíen sus conocimientos. Eso es una sugerencia que les doy, ¿ya? Continuemos. A, seguro de daños a la propiedad a riesgo nombrado. En las exclusiones de esta cláusula A se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: los ocasionados por los hechos señalados en el inciso B del primer párrafo de esta cláusula, a menos que se produzca incendio, en cuyo caso se pagará solamente los daños que sobrevienen por incendio, excluyendo las pérdidas o daños ocasionados por las causas especificadas en el mencionado inciso, pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Como se dan cuenta, acá las cláusulas de riesgo nombrado te dicen qué es lo que están cubriendo, pero como también les indiqué, están mencionadas las exclusiones. Por eso es muy importante saberlas manejar, aprenderlas y saberlas manejar. B, cobertura para cubrir daños materiales, incluyendo los de incendio ocasionados por explosión. En consideración al pago de la prima o extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la póliza, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de explosión que ocurra dentro o fuera del predio del asegurado, sea que ella origine o no un incendio. Exclusiones de esta cláusula. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: los sufridos por cualquier caldero, economizador u otro aparato que funcione bajo presión interna, fluida o de vapor, en el cual se origine la explosión, así como las pérdidas o daños al contenido de dicho caldero, economizador o aparato. Acá me detengo un rato porque estamos haciendo la mención de calderos, ¿ya? Y quiero hacerles una acotación. Hay, por ejemplo, en el seguro de incendio, hay ciertas partes que no van a tener cobertura, porque si la tuvieran, ¿no? Y esas están en la exclusión, no habría razón de ser de otros seguros. Por ejemplo, el caldero se asegura por el riesgo de ramos técnicos, ¿no? Que es bien amplio, ¿no? Entonces, por eso tiene la razón de ser de que a veces en ciertas exclusiones no se cubre bajo un determinado seguro, pero se complementa con otro seguro, ¿ya? Por eso ese tema hay que tenerlo siempre presente y siempre claro, ¿ya? Pérdidas o daños ocasionados comúnmente como onda sónica. Por ejemplo, un avión que pasa, ¿no? Distribuye o da o reparte una onda sónica, ¿no? Al menos los aviones que van, que superan, a veces la velocidad, ¿no? Sónica, los aviones supersónicos, pueden inclusive hasta dañar los oídos y también las lunas, ¿no? de las propiedades, ¿no? Por las cuales están desplazándose, ¿no?
Pérdidas o daños producidos por el rompimiento, estallido, desprendimiento de partes rotativas o movibles de maquinaria como consecuencia de fuerza centrífuga o falla mecánica eléctrica. Eso también está cubierto bajo otro seguro de ramos técnicos, por eso está excluido en el seguro de incendio. C. Cobertura para cubrir daños por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Antes de analizar esta cobertura debemos preguntarnos ¿qué es un terremoto? Se define como movimientos violentos de la corteza terrestre que ocurren en forma de sacudidas y pueden durar varios segundos. En verdad, por lo que hemos experimentado nosotros acá en el Perú, que estamos en el cinturón de fuego, estamos muy expuestos a este riesgo, ¿no? Entonces, es inevitable que todos nuestros seguros deban contar con esta cobertura, ¿no? Y es más, les comento, ¿no? Hay cierto tipo de terremotos que el movimiento es hacia los lados, pero también hay otros que son mucho más violentos, lo que son es de arriba hacia abajo, ¿ya? Por las ondas que se transmiten a través de la corteza terrestre. Entonces, un movimiento así lateralizado puede también romper muchos cimientos de edificios, ¿no? Pero si no es tan brusco. Pero un movimiento así, en verdad, es un movimiento en el cual ni siquiera te puedes desplazar, ¿no? Porque estás en continuo sube y baja. Entonces, hay esos dos tipos de movimiento, ¿ya? Terremotos de origen volcánicos. Los sismos volcánicos están directamente relacionados con la actividad volcánica de una región de la Tierra. Usualmente su magnitud no excede de 6.5 grados, pero pueden ser muy dañinos cuando son muy superficiales. Como ejemplo tenemos acá nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de Arequipa, que recientemente estaba de aniversario, ¿no? Que ellos están al pie del volcán El Misti, que eventualmente sorprende a sus habitantes con cada cierto tiempo con temblores o activación del mismo volcán y otros volcanes más que están cercanos, ¿no? Terremotos tectónicos. Una placa tectónica o placa litosférica es una gran capa de roca sólida de forma irregular y generalmente compuesta de material oceánico y continental. Su tamaño puede variar de unos cientos de miles de kilómetros cuadrados. Las placas del Pacífico y Antártida están entre las de mayores dimensiones. Ahí hay unos ejemplos de mapas que muestran las placas, ¿no? Tenemos nosotros, por la parte baja de nuestro continente, tenemos lo que es la placa de Nazca, ¿no? Que está en constante fricción, que es la placa continental, y está en fricción con la placa oceánica, que es la que causa los movimientos telúricos en este cinturón de fuego, ¿no? Que más o menos les he explicado, ¿no? Cobertura. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. Los daños cubiertos por esta cláusula que hayan sido ocasionados directamente por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, darán origen a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, si varios de estos ocurren dentro de un periodo de 72 horas consecutivas, se considerará como un solo siniestro y los daños que causen deberán ser comprendidos en una sola reclamación. Exclusiones. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre el costo de reemplazar cualquier clase de frescos, murales o esculturas que formen parte del edificio o de edificios o construcciones aseguradas, a menos que su valor haya sido declarado y asegurado debidamente. El costo adicional necesario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcción o separación de edificios, cuando dicho costo constituye un monto en exceso del que hubiera sido necesario pagar para reponer los edificios al mismo estado en que se encontraban inmediatamente anterior del siniestro. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Pérdidas o daños por incendio causados por maremoto, salida de mar, marejada u oleaje, aunque estos fueran originados por terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. Pérdidas o daños causados por vibraciones o movimientos naturales del subsuelo,
perdón, que sean ajenos al terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos que afecten la propiedad asegurada, pérdidas o daños causados en pozos petroleros y minas de carbón. La cláusula D, cobertura para cubrir daños materiales incluyendo los de incendio y o explosión ocasionados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños incluyendo los ocurridos por incendio y o explosión que sufren los bienes asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Como se dan cuenta, en esta cláusula D se está amparando lo que no se cubre con la cláusula C, con lo que está excluido. Hay una parte que está cubriendo, ¿no? Y así hay cierto tipo de conexión entre todas las cláusulas, ¿ya? Los daños cubiertos por esta cláusula, que hayan sido ocasionados por algún terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, darán origen a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, si varios de estos fenómenos ocurrieran dentro de un periodo de 72 horas consecutivas, se considerarán como un solo siniestro y los daños que causen deberán ser comprendidos en una sola reclamación. Exclusiones. El costo de reemplazo de cualquier clase de frescos, murales o esculturas que formen parte del edificio o edificios en construcción aseguradas a menos que su valor haya sido declarado y asegurado separadamente. El costo adicional necesario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcción o reparación de edificios cuando dicho costo constituye un monto en exceso del que hubiera sido necesario pagar para reponer los edificios al mismo estado en que se encontraban inmediatamente antes del siniestro. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Pérdidas o daños causados por maremotos, salida de mar, marejada, u oleaje, aunque estos hubieran originados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Pérdidas o daños causados por vibraciones o movimientos naturales del subsuelo que sean ajenos al terremoto, temblor o erupción volcánica y o fuego subterráneo, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos que afecten la propiedad asegurada. Pérdidas o daños causados en pozos petroleros y minas de carbón. Deducible. Cada reclamo por pérdidas o daños materiales ocasionados a edificios y o contenidos y o bienes quedará sujeto al deducible indicado en la póliza. Sin embargo, si el seguro comprende dos o más edificios o riesgos separados en un solo predio, se aplicará un solo deducible por cada siniestro. Una consultita, ¿me puede aclarar Sí. un poquito más qué es el deducible? Como para niño de primaria. Claro. A ver, en seguros hay dos denominaciones que siempre vamos a ver en las pólizas, ¿no? Nos dicen deducible y también nos dicen franquicia, ¿ya? El deducible se aplica, ¿no? Tanto el deducible como la franquicia se aplican para que no pasen aquellos reclamos menores, ¿no? Por ejemplo, si tienes un deducible de $150 en una póliza, ya vas a saber que todos aquellos siniestros que estén por debajo de ese rango, ¿no? No los vas a poder presentar, ¿no? Pero el tema es que... Cualquier cosa que pase, el instrumento que yo tenga, lo que fuera que tenga asegurado, si es menor de $150... No lo vas a poder presentar, porque se dice que estaría asumido por el deducible o la franquicia, ¿ya? Hasta ahí, el deducible y la franquicia son muy similares, ¿ya? El tema cambia cuando tienes un monto que sí sobrepasa esa cantidad, ¿no? Esa cantidad establecida como franquicia o deducible. Entonces, ¿qué pasa con el deducible? El deducible, como bien dice su nombre, te lo descuentan de la indemnización. Por ejemplo, si tú tienes un deducible, tomando de ejemplo los $150, y tienes un siniestro de 500, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que en caso de deducible, te van a pagar los 500 menos los 150. ¿Cuánto te queda? Me pagan 350. 350, ¿correcto? Eso es el deducible. Pero en el caso de franquicia, tienes una franquicia de 150 y tienes un siniestro de 500, la compañía de seguros te paga 500. ¿Por qué? Porque ese monto de siniestro pasó el monto estipulado de franquicia. Ahí te pagan el 100%. Pero si en franquicia tuvieras un siniestro de $100,
obviamente que va a quedar ahí nomás porque está asumido por la franquicia. ¿Se entiende? Ya, ahora sí. ¿Sí? Ya. Fiorella, Si es menor, ¿alguna duda? obviamente no pago. Si es mayor, Claro. sí pago. Me pagan todo, mejor dicho. Claro. ¿Alguna duda, Fiorelita? Profesor, o sea, como usted dice en la franquicia, te pagan los $500, pero tú tienes que pagar los $150 de franquicia. No, Ya no. pagan los $500 directamente, porque la Pero ya franquicia no sirve como, es como una aduana que te dice, todos aquellos siniestros que pasan esta franquicia, te pago el 100%, en franquicia, ¿ya? Si tienes una franquicia de $150, ahí nomás queda, ¿no? Un menor está absorbido, ¿no? Pero si pasa ese monto, indudablemente que la indemnización va a ser por el 100% de lo que te representa en ese momento el costo del siniestro, en franquicia, ¿ya? En deducible, eso, como bien dice su nombre, te lo deducen de la indemnización. Igualmente pasa, no va a estar absorbido, pero si tienes $150 de deducible, en el deducible, y el siniestro es de 500, te van a indemnizar 500 menos 150, ¿ya? ¿Correcto? Sí, sí, profesor. Acá me consulta Alejandro, si el deducible es alto, la prima será baja. Claro, suele suceder, pero no siempre es así, pero mayormente podría darse el caso, pero son decisiones que se toman, ¿no? En cuanto al análisis estadístico que se hagan de los resultados económicos y financieros que tenga cada riesgo durante una vigencia anual, ¿ya? Sí, es cierto, hay cierto tipo de seguros, si tú tienes un deducible más alto, obviamente tú lo puedes pedir, pero a la vez también puedes pedir que la prima baje un poco, ¿no? Pero ese es el resultado del tipo de negociación que tú puedas tener. Si tú tienes un cliente muy importante o eres un corredor de seguros muy importante, obviamente que las compañías de seguros te van a decir que sí, pero si eres pues un Julio Navarro Hijo que del va vecino. a negociar, ¿no? Un poco difícil que te la den, ¿no? Las compañías de seguros se manejan por eso, ¿no? Por el volumen y cantidad de prima que pagas, ¿no? ¿Qué representas para ellos? Entonces, tú puedes tener el margen de negociación, tú puedes tener la sartén por el mango. Por ejemplo, pongo de ejemplo al corredor de seguros March. A esos patitas, bueno, en verdad no les niegan nada, ¿no? Ellos van y dicen, ¿cuánto pagas? ¿Cuánto te cobra la compañía de seguros? 1.50, ya, ok, yo te doy el 0.8%. Van a la compañía y dicen, él le ofreció a mi cliente 0.8%, perfecto, y lo aceptan, ¿no? Esa es la capacidad de negociación. Aparte que Marsh solamente se dedica a grandes empresas, ¿no? O sea, con 6 o 5 u 8 empresas grandes que ellas tengan, pueden mantener todo su primaje o todos sus costos acá en el Perú. Obviamente, Marsh no solamente está acá en el Perú, sino es una transnacional que recientemente ha comprado también a otro corredor de seguros acá en el Perú que se llama JLT, un corredor también muy importante. Pero ellos siempre están mentalizados o focalizados en todo lo que es minería, ¿no? Tienen muchos negocios de minería, ¿ya? Dependiendo del monto es donde se aplica si es deducible o si es franquicia o dependiendo del tipo de seguro. De la póliza que te esté ofreciendo la compañía de seguros. Si te dice que es deducible, ya tienes que irte dando cuenta. Si te dice que es franquicia, ya también te vas dando cuenta cómo es. Depende entonces de la compañía de seguros. Claro, tienes que tener ese conocimiento para poder decir a tu cliente cómo va a funcionar, ¿no? Ya, porque de repente el cliente tiene una expectativa, le explica la franquicia y el cliente cree que es deducible, ¿no? Y yo decía, pero tú me dijiste si pasaba esto, claro, pero esa es la franquicia, pero acá le están aplicando a usted un deducible. Entonces tienes que saber exactamente cuál es la diferencia entre los dos, ¿ya? Hasta cierto tiempo o hasta cierto rango funciona como una aduana, ¿no? O sea, todos los importes menores al rango de franquicia establecido o deducible establecido van a estar absorbidos por el deducible o la franquicia. Pero la diferencia está cuando sobrepasan. Cuando sobrepasan el deducible, obviamente, son $300, vuelvo a repetir, y tienes un deducible de 150, la compañía de seguros de ese $300 te indemniza solamente 150 porque te está deduciendo los 150. Por eso se llama deducible. En franquicia, tienes 150 de deducible y tienes un siniestro por $300. Ya ese monto ya pasó ese rango de 150. Entonces lo que hace la compañía es
te paga los $300, ¿ya? Y no te descuenta nada. Así es, no te descuenta nada. Solo sirve para bloquear aquellos siniestros de montos menores, ¿correcto? Ok. Ok, Gracias. de nada. Continuemos. A ver, cobertura para cubrir daños materiales ocasionados directamente por maremoto, tsunami, salida de mar, marejada y oleaje. La palabra maremoto, para efecto de esta cláusula, significa el fenómeno conocido y aceptado internacionalmente como tsunami, entendida como una o varias olas gigantescas que inundan las costas. Exclusiones. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños: los causados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, los ocasionados a chatas con absorbentes, ni a la tubería que conecta a estas últimas a las instalaciones en tierra, pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Deducible. Cada reclamación por pérdidas o daños materiales ocasionados a edificios y o contenidos y o bienes quedará sujeta al deducible indicado expresamente en la póliza y será aplicado por cada siniestro. Si el seguro comprende 2 o más edificios o riesgos separados dentro de un solo predio, se aplicará un solo deducible por cada siniestro. F. Cobertura para pérdidas y daños directos ocasionados por huracán, ventarrón, tempestad y granizo, caída de aeronaves, impacto de vehículos, humo e incendio, como consecuencia directa del incendio de bosque, monte bajo, praderas, pampas y malezas, o del fuego empleado para el despeje de terreno. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, o sea, cuando indican esto, quiere decir que este riesgo normalmente en las condiciones generales de la póliza está excluido. Por eso es que se transforma en una cláusula, ¿ya? Esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma. Las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de huracán, ventarrón, tempestad y granizo, caída de aviones, impacto de vehículos, humo e incendio, como consecuencia directa de incendio de bosques, monte bajo, praderas, pampas y malezas o del fuego empleado para el despeje de terreno. Exclusiones específicas para los siguientes riesgos: huracán, ventarrón, tempestad y granizo, pérdidas o daños ocasionados por maremoto, salida de mar, marejada u oleaje, inundación, crecientes de agua o desbordamiento, a menos que sean ocasionados directamente por huracán, ventarrón, tempestad o granizo, pérdidas o daños causados por agua provenientes de un equipo de riego o de regaderas automáticas o de otra tubería, a menos que tal equipo o tubería sufra previamente un daño como resultado directo de huracán, ventarrón, tempestad o granizo, pérdidas o daños ocasionados al interior de los edificios o a los bienes allí contenidos, causados por lluvia, arena o polvo, llevados o no por el viento, a menos que el edificio asegurado o que contenga los bienes asegurados sufra previamente daños que dejen aberturas en los techos, paredes, puertas o ventanas ocasionados directamente por huracán, ventarrón, tempestad o granizo. A menos que se aseguren expresa y específicamente, la aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados a los siguientes bienes: molinos de viento o sus tones, toldos, avisos o artefactos publicitarios, chimeneas de metal, antenas de radio y o televisión, aditamientos temporales de los techos o techos de paja o cartón, edificios o el contenido de los mismos en curso de construcción o de reconstrucción, a menos que sean completamente techados y con todas sus puertas, ventanas y vidrios instalados, granos, algodón, cosechas y otros bienes a la intemperie. Caída de aeronaves. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por cualquier aeronave a la cual el asegurado haya dado permiso para aterrizar en el predio del riesgo asegurado. Impacto de vehículos. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por cualquier vehículo de propiedad del asegurado u operado por este o sus dependientes, de propiedad u operado por el arrendatario o sus dependientes, operado por el tenedor del interés asegurado o sus dependientes. A los senderos, caminos, veredas, céspedes, pistas, puentes y demás infraestructura vial, postes de alumbrado público y telefonía. A los mismos vehículos ni a los contenidos de ellos. Humo. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por el humo de chimenea,
tanto de hogares como de aparatos industriales. Exclusiones para todas las coberturas. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. G. Cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por caída de aeronaves, artefactos aéreos u objetos que caigan de ellos, conforme a lo descrito en las condiciones generales de la póliza. Exclusiones. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños causados por cualquier aeronave a la cual el asegurado haya dado permiso para aterrizar en el predio del riesgo asegurado, daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. H. Cobertura para pérdidas y daños ocasionados directamente por impacto de vehículos. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia del impacto de vehículos, conforme a lo descrito en las condiciones generales de la póliza. Exclusiones. Bajo la presente cláusula, no se cubren las pérdidas o daños causados por cualquier vehículo de propiedad del asegurado u operado por éste o sus dependientes, de propiedad u operado por el arrendatario o sus dependientes, operado por el tenedor de interés asegurado o sus dependientes, a los senderos, caminos, veredas, céspedes, pistas, puentes y demás infraestructura vial, postes de alumbrado público y telefonía, a los mismos vehículos ni a los Profesor. contenidos de ellos. Sí, dime, Meche. Sí, Profe, todavía faltan 6. sí. Faltan 6. Buenas. Sí, ahora sí lo recuperamos. Sí, no sé qué cosa pasó. En verdad, El internet se colgó. ¿sí? Ah, Claro, pasa. sí, pues. Lo que pasa es que en este Zoom yo pongo 45 minutos, pero no llegamos a los 45 minutos, No, ya estamos llegando a los 40. con ajustas. Es que realmente dice 40 minutos, no dice 45. Cuando yo lo selecciono y programo cada cita, me ponen 30 hasta 45 minutos. Yo selecciono la de mayor, ¿no? Pero no llegamos a los 45 minutos. Yo les pido disculpas porque a veces se corte. Ya ustedes van a saber entender, por favor, ¿ya? Continuemos. A ver, con lo poco que nos falta. ¿Cuántos minutos nos falta? 5 minutos con 20 segundos. Ok, está bien, gracias, muchas gracias. Y cobertura para pérdidas y daños ocasionados directamente por humo. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de humo. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubre el humo de chimeneas, tanto de hogares como de aparatos industriales, las pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Ya ustedes se van dando cuenta que dentro de las exclusiones está esta muletilla, que siempre está al final, de que las pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo nunca van a tener cobertura bajo estas cláusulas, ¿ya? J. Cobertura para daños ocasionados directamente por lluvia. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de entrada de agua en los edificios proveniente de lluvia, sea o no consecuencia de la obstrucción o insuficiencia de colectores, desaguaderos y similares. Para efectos de la presente cláusula, se entiende por lluvia la precipitación pluvial en exceso de 2 milímetros en una sola vez y o durante cada periodo de 48 horas registrada por el Instituto Meteorológico del Perú. Cláusula de 48 horas. Todas las pérdidas o daños que sean consecuencia de lluvia y que se encuentren amparados por la presente cláusula y que ocurran dentro de un periodo de 48 horas consecutivas serán consideradas como un solo siniestro. Exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubre pérdidas o daños causados por humedad atmosférica, llovizna y helada, así como los producidos por efectos de plagas de toda especie, inclusive por moho y hongos, huracán, ventarrón, tempestad y granizo, bienes que se encuentren a la intemperie,
daños o pérdidas indirectas o consecuenciales de cualquier tipo, inundación causada por crecida de ríos, desbordes de acequias, lagos y lagunas, así como desplazamiento de tierras producido por lluvias o huaicos, cultivos, plantaciones, cosechas en pie, carreteras, pistas, veredas, obras de alcantarillado y otras obras de ingeniería similares. ¿Cómo vamos con el tiempo? Nos quedan... Mechita, a ver, tú eres mi no me está mostrando acá. 2 minutos con 36, 34. Ok, a ver si podemos avanzar con esta última. Cobertura K, cobertura para daños ocasionados directamente por inundación. En consideración al pago de la extraprima correspondiente, queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de inundación, crecida de ríos, desborde de acequias, lagos y lagunas, así como deslizamiento de tierras producido por lluvia o huaicos. Cláusula de 48 horas. Todas las pérdidas o daños que sean consecuencia de lluvia y que se encuentren amparados por la presente cláusula y que ocurran dentro de un periodo de 48 horas consecutivas serán consideradas como un solo siniestro. Exclusiones: pérdidas o daños producidos por efecto de plagas de toda especie, inclusive por moho y hongos, maremoto, tsunami, huracán, ventarrón, tempestad y granizo, bienes en campo abierto, a menos que se encuentren separados de ríos, acequias, lagos y lagunas por medio de una pared de material sólido, ladrillo, cemento o concreto. Y bueno, creo que ahorita ya, sí, ya nos está quedando mucho menos tiempo. Igual aprovecho pues de una vez ya en despedirme. Lean, por favor, los recursos de lectura y cualquier duda con las tareas que tengan, no tengan ningún inconveniente en preguntarme para poder aclarar cómo es que se tienen que desarrollar las tareas semanales, ¿ya? Lo peor que se podría hacer es hacer mal la tarea y no tener una buena calificación. Por favor, para eso está el WhatsApp, está el correo o también el teléfono en los horarios que les he indicado. Nuevamente, muchas gracias por su atención y, como siempre, les ruego cuidarse en familia. Cuídense mucho, chicos, ya nos estamos viendo, ¿ya? Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Ujú. Gracias, profesor. Buenas noches.